El día de ayer ya les subí el video de nuestra clase de ayer. Entonces, bueno, así voy a procurar írselo subiendo, ¿de acuerdo? Lo que les pedí un poquito es que revisaran el artículo de Nieto sobre los indicadores de validez de contenido, un poco para que estemos en el contexto. Hoy vamos a ver básicamente pues cómo se hace validez de contenido, y la segunda parte vamos a empezar a trabajar un poquito con el EIMOS y con los conceptos básicos del EIMOS. Les voy a compartir la presentación. Quisiera ok, nada más recapitular lo que vimos ayer rápidamente. Si recuerdan, ayer estábamos viendo los conceptos de validez. No sé si me falta alguien más. No. Okay. Doctora, Rocío, la que nos acompaña, ¿es la misma persona de la tesis esta? No, Flor nos acompaña. Flor, perdón, Flor. Flor Sí, hizo una tesis con, de hecho, una intervención. Bueno, ya platícanos un poquito mejor, Flor, así en 2 minutitos. Sí, claro, con mucho gusto. Mi tesis, no estoy segura, creo que se las compartí en un seminario temático acá por Guadalajara, es sobre la eficacia de un programa psicoeducativo para personas afectadas por cáncer de mama. Sí, no sé si recuerdan, sí, cómo no. Si fue el grupo con el que trabajé. Sí. Sí, fue básicamente para disminuir los síntomas de depresión y ansiedad en personas afectadas por cáncer de mama en 3 hospitales de Guadalajara. Ya a partir de un programa que habíamos trabajado desde algunos años, que digamos en el doctorado terminamos redondeando los componentes que lo integran, y donde vimos que las intervenciones breves son eficaces para disminuir los síntomas de depresión y ansiedad en mujeres afectadas por cáncer de mama, y con esto podemos hacer gestión a nivel de las políticas públicas para que los servicios psicológicos puedan ser integrados dentro del programa de atención integral, al menos aquí en Jalisco, y ya después veremos qué logramos en Morelia y luego en otros estados, ¿verdad? Así es. Pero lo más interesante, ustedes que, algunos de ustedes que estaban, algunos que estaban interesados en el tamaño del efecto, fue que uno de los resultados más importantes que se obtuvieron con la intervención que hizo Flor en su tesis es que los tamaños del efecto en la reducción de la ansiedad fueron bastante altos. Entonces ahí vamos a ver hoy un poquito de aspectos de tamaño del efecto. Entonces, bueno, vamos a hacer nada más revisar como las conclusiones de por qué vimos esta tesis. Decíamos que es una tesis que tiene una complejidad que nos permite, pues, digamos, servir como de ejemplo. Lo que veíamos ayer era la congruencia que ya Omar nos mostraba que debía haber entre nuestra pregunta de investigación, por ejemplo, y nuestro objetivo. Entonces decíamos que era una pregunta básicamente que trata de buscar diferencias en diversas variables, que son todas las que están en azul, entre antes y después de una intervención en docentes y administrativos de una universidad pública. De hecho, es entre antes, después, y el después es un seguimiento, tiene 2 mediciones. Entonces, el objetivo pues es simplemente evaluar si hay diferencias entre esos 2 grupos en todas esas variables. Entonces, ella tiene pues hipótesis por cada uno de sus preguntas. Por ejemplo, ella quiere identificar que hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y su grupo experimental en los patrones de toma de decisiones, en la actitud hacia el endeudamiento,
la compra, el consumo, la impulsividad en la compra, los hábitos y conductas de consumo y el bienestar psicológico. Entonces, decíamos ayer que ella, pues en su tesis desarrolló 3 estudios. En la primera hizo la validación de su taller. En ese primer estudio, pues tiene, decíamos, su propio objetivo. Déjenme ponérselos. Su propio objetivo, su tipo de estudio, sus participantes, que fueron básicamente jueces expertos en aspectos de conducta económica, y sus instrumentos, que fue, de hecho, un instrumento de jueces expertos, donde lo que evaluaban era qué tanta congruencia había entre los temas y subtemas de la medición, ¿de acuerdo? Y bueno, ya ayer vimos también el procedimiento. Ella, por ejemplo, usa un indicador que es muy sencillo, que simplemente lo que hace en su intervención, ella tiene 3 temas, que es toma de decisiones, actitud hacia el endeudamiento y bienestar psicológico. Y lo que cuenta es el grado de acuerdo entre sus jueces. Aquí tienen una foto, por ejemplo, de 3 de sus jueces. Si se dan cuenta, en la mesa lo que ella tiene es todo el diseño de sus intervenciones. Los jueces tenían que identificar qué temas pertenecían a qué dimensión y qué subtemas. Y básicamente es lo que ella evaluó. Entonces, bueno, el indicador es uno de los más sencillos. Hoy vamos a ver 2 de ellos, además de este. Aquí viene la fórmula de cómo ella calculó, pues es básicamente el total de acuerdos entre el total de acuerdos más desacuerdos por 100. ¿Sí? Que es lo más, digamos, sencillo que podemos hacer cuando nosotros hacemos validación de una intervención. Después, el estudio 2 trabajó con la obtención de propiedades psicométricas de los instrumentos, y para nosotros es muy importante porque el tipo de estudio es descriptivo y correlacional. Tuvo también sus propios participantes. Por ejemplo, pues para cada instrumento tuvo su N distinta. Y bueno, los procedimientos que utilizó son un poco los que vamos a ver aquí. Estos son sus instrumentos, que es el cuestionario de Melbourne de toma de decisiones, uno de conducta económica, etc. Este es de bienestar psicológico. Bueno, cada uno de sus instrumentos los fue probando. Y nos habla de cuál fue el procedimiento. Lo que me gusta también y quisiera compartirles es esta presentación, porque yo digo, en muy poquito, de hecho, pues cuando ustedes ya presenten su tesis y ya van a ver cómo les va a costar, porque en media hora ustedes van a tener que resumir pues todo lo que han hecho durante estos 3 años. Entonces, bueno, tener ejemplos de cómo se puede hacer, porque a veces uno tiene tal cantidad de información y de procedimientos y de estudios que pues es difícil, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho esta forma de presentación porque les está presentando todo un estudio en una sola diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos serían los resultados. Si se dan cuenta, lo que ella hizo, imagínense, tiene 6 instrumentos, de los cuales hizo procedimientos de confiabilidad y validez. Si se dan cuenta, pues ella tiene los alfas que nos indican el nivel de confiabilidad, y tiene 2 estudios, uno que es análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, que hoy vamos a tratar de ver un poquito la diferencia entre esos 2. Entonces, para muchos de ellos tuvo muestras diferenciales, es decir, que era muy difícil que tantos instrumentos se pudieran aplicar a una sola muestra, así que hizo pues, varios estudios. Y bueno, al finalizar, pues ya fue la aplicación de su taller. ¿Por qué quiero mostrarles esto?
Ya ayer veíamos que era un diseño cuasi experimental porque ella no tuvo posibilidad de asignar de manera aleatoria los participantes a sus dos grupos. Entonces tuvo en total 42 participantes, en un grupo tuvo 36 y en el otro, no me acuerdo cuántos. A ver, no, en uno tuvo 42 y en el otro 36. Entonces, en su grupo control lo único que hizo fue aplicar los instrumentos en el pretest, en el posttest y en el seguimiento. Y todos los instrumentos que ya había validado. Y aquí les voy a presentar mejor el del diseño. Les decía, su grupo 1 tuvo una intervención, tuvo un pretest, un posttest y un seguimiento. Y su grupo 2, que fue el control, tuvo 3 mediciones también, al mismo tiempo que el pretest, al mismo tiempo que el posttest y en el seguimiento, que fue a los 2 meses. Y les decía que lo importante es que, por ejemplo, ella en su primera fase, en la que valida la intervención con jueces expertos, podemos asegurar que disminuyen las amenazas a la validez de constructo, dado que se asegura que las tareas que se programan en la intervención pues están íntimamente relacionadas con la variable dependiente. Es decir, quien diseña la intervención la tiene que validar con otros pares o expertos en los contenidos de la intervención. Luego, en el segundo estudio, pues se mejora la fiabilidad o confiabilidad, y recuerden que eso tiene que ver con amenazas de la validez en relación con la conclusión estadística, que está relacionado con la fiabilidad de los instrumentos y la validez de los constructos que ella estaba estudiando. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vimos ayer. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy les voy a compartir otra diapositiva. Ok. No sé si están viendo. ¿Están viendo ya unas diapositivas que dicen estadística avanzada? Sí, creo que se ve toda su pantalla, doctora. ¿Se ve toda mi pantalla? Sí. Oh, no, pues qué Pero locura. presentaciones, ¿no? Sí. Entonces no le estoy compartiendo la que quiero. Ajá. La de estadística La avanzada. estadística avanzada. Ajá. Pues si le pone nada más como para presentar, ya va a ser lo único que va a salir. Ok. Antes había querido hacer eso con mis otras presentaciones y nunca había podido. Siempre se me ponían pequeñas ventanas. Ok, ahora entonces sí están viendo, pero se ven a ustedes mismos, ¿verdad? Pero se ve también su presentación, doctora. Sí, Ok. sí, La lo vemos. estadística avanzada. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy dos indicadores, lo que es validez de contenido por jueces expertos. Entonces, bueno, hoy básicamente vamos a ver validez de constructo por jueces expertos y vamos a entrar un poquito en lo que es el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Las fases de jueces expertos en la investigación, pues es un procedimiento que se ha utilizado desde hace muchos años para aumentar la validez de contenido en todo lo que tiene que ver con la instrumentación. Y básicamente, pues es que se aporta una valoración externa por jueces y puede utilizarse ya sea para valorar una intervención
un instrumento o muchas veces manuales o procedimientos de intervención. Y la idea fundamental es que una vez que se han diseñado estos aspectos, pues nosotros invitemos a expertos en el tema para que hagan una valoración antes de que nosotros los podamos utilizar. Entonces, como ustedes observaron en el artículo que les envié, este autor, que se llama Guion, dice que hay 5 condiciones que él cree que es necesario que existan para que nosotros podamos utilizar una medida o un instrumento en función de su contenido. Por ejemplo, lo primero es que el contenido del dominio tiene que ser aceptado por la comunidad. Es decir, si nosotros vamos a estudiar ansiedad, pues ese contenido tiene que estar bien definido y tiene que ser aceptado por la comunidad. Tiene que ser ese contenido del dominio definido sin ambigüedad. Tiene que ser el contenido relevante para los objetivos que estamos nosotros midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si planteamos una intervención, esa intervención, todas las tareas que tengamos, pues tienen que ser relevantes para cumplir el objetivo. Si tenemos un manual, pues todos los apartados de ese manual tienen que ser vistos como relevantes para cubrir el objetivo que pretendemos. Lo cuarto es que existan jueces que sean cualificados y que esos jueces estén de acuerdo con el dominio que nosotros estamos planteando. Cuando yo digo dominio, no sé si queda claro. ¿Qué es un dominio? ¿Queda claro? Pues entiendo que es más o menos el constructo, ¿no? Que se quiere evaluar. Ajá. Cuando yo digo el constructo y su dominio, bueno, si el dominio... Se refiere como a las dimensiones del constructo. Es en función del contenido, ¿no? Y a la operacionalización de la misma, ¿no? Exactamente. Lo que quiere decir con el dominio es que el constructo esté definido, pero que además nosotros tengamos comportamientos que van a evaluar ese dominio y que esos comportamientos que nosotros definimos sean suficientes para evaluar ese dominio. Y lo de la elección de jueces depende de nosotros, es decir, la cantidad de jueces. La cantidad de jueces depende un poco de ustedes, pero también depende del procedimiento. Por ejemplo, hay procedimientos donde con 3 jueces es suficiente. Y estamos hablando de validar una intervención, ¿verdad? En este caso, ajá, y también depende del objetivo. Por ejemplo, yo he visto, si ustedes quieren evaluar una intervención o un manual, se pueden utilizar para diferentes objetivos diferentes grupos de jueces. Y pero, por ejemplo, usualmente los mínimos son 3. Para ver si un procedimiento provocó fatiga cognitiva, no necesito, dado que puedo verlo en un resultado de un instrumento aplicado. Sí, acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es tratar cuando nosotros diseñamos algo. Si, por ejemplo, ustedes diseñan un instrumento, ya. pero si el instrumento ya está diseñado, ya esta fase, digamos que la vamos a pasar por alto. A menos que ustedes quisieran hacer una adaptación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso. Exactamente. El de juego patológico, por ejemplo, que también nos contaba ayer Elena. O no sé, en tu caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que como con todo esto del COVID, estoy viendo si me autoriza mi director de tesis incluirle para la parte de restauración cognitiva un proceso de realidad virtual con algo que se llama Oculus Rift. Entonces, como no encuentro a alguien que lo haya hecho,
yo tendría que intentar desde cero como hacer esa parte. Ok, en ese caso sí. Ok, ¿De acuerdo? de Entonces, acuerdo. cuando ustedes siempre que vayan a diseñar algo, por ejemplo, un manual también, y pueden plantear, por ejemplo, tener expertos, tanto expertos en lo que ustedes estén haciendo en el manual, es decir, profesionistas o profesionales en esas áreas, pero también pueden tener expertos que son sus, por ejemplo, los pacientes. Los propios pacientes pueden considerarse expertos en, en la enfermedad y por lo tanto en la vivencia de la enfermedad, y ellos pueden evaluarles los contenidos de su manual para ver si están apegados a la realidad, etc. Pero Doctora, entonces depende de su objetivo, ¿de acuerdo? Ok. Dime, sí, habla Jennifer. Hola, doctora. Jennifer. Entonces, si bien entiendo con esto, por ejemplo, en mi caso, podría tener un grupo de expertos que pueda hacer la validez de contenido en cuanto a esta parte del dominio. Por ejemplo, yo estoy desarrollando sobre convivencia escolar. Entonces, para verificar la congruencia entre lo teórico, por ejemplo, y los elementos de la convivencia, y que yo esté integrando esos elementos en mi intervención. Y por otro lado, podría tener otro grupo de jueces, en este caso, por ejemplo, docentes, que puedan evaluar la cuestión práctica, o sea, de la aplicabilidad. Así es, ¿Sí? Ok. así es. Ujú. Y entonces, por ejemplo, en el desarrollo de un manual de intervención, se haría también como la fase, el jueceo para la intervención propiamente y aparte el jueceo para el manual. Así es, sí. Ok. Por ejemplo, con Yunuen, ella hizo un manual y como es un manual para niños, de hecho también primero participaron médicos, psicólogos, ¿no? Em, que trabajan pues con la enfermedad que ella está trabajando. Pero por otra parte, pues también lo aplicó a niños para ver si se entendían, porque el manual está dirigido a ellos, pues para ver si se entendía en los contenidos, porque a veces uno puede utilizar un lenguaje bastante especializado o que no es apropiado para niños, ¿no? Y también pueden participar, pues, profesores, ¿no? O sus cuidadores, ¿de acuerdo? Sí, doctora, dos preguntas. Entonces serían tres jueces por cada área, por ejemplo, si tres jueces para el área de reuma, tres jueces para la técnica, no sé, cognitivo-conductuales, y otros tres, por ejemplo, los mismos pacientes. ¿Sí sería de esta manera? Sí. Ok, por lo menos tres. Y la segunda pregunta es si esta fase donde se acercan a los pacientes o con los niños, en el caso de Newman, ¿no contaría como pilotaje o es una fase diferente? Son fases distintas. Recuerden que cada una de sus fases lo que trata siempre es de, digamos, atender todas esas fuentes que ustedes saben que al final pueden atentar contra su validez. ¿De acuerdo? Ya sea interna o externa. Por ejemplo, en el caso de un manual, si ustedes van a validar un manual y lo hacen con jueces expertos en el tema, ahí lo que están haciendo es tratando aspectos que atentan contra la validez interna, porque lo que quieren es que el manual esté realmente identificando los comportamientos que ustedes quieren trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, que la parte teórica esté bien fundamentada. Entonces recuerden que la validez interna tiene que ver con que las variables que ustedes dicen que afectan una variable dependiente o una causa, realmente quieren que eso suceda, ¿sí? Entonces, con jueces expertos en el tema, ustedes trabajan la validez interna, pero si ustedes se los dan a los pacientes o a las personas a las que va dirigida ese manual,
lo que están haciendo es mejorar la validez externa. Acuérdense que la validez externa lo que hace es que les permite generalizar sus resultados. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiendan esos dos apartados. Sí. De acuerdo. Entonces, Hola, ay, ¿sí? perdón. Yo le iba a comentar, yo estoy adaptando, bueno, adapté un instrumento y un cuestionario y lo que hice fue, bueno, ya que lo tradujimos del alemán al español con una experta, con una traductora experta, se lo pasé a 3 psicólogas y esas 3 psicólogas me hicieron las observaciones respecto a si era entendible lo que quería evaluar, era claro. Y otro se lo pasé a 10 niños con altas capacidades para que me dijeran si era entendible lo que yo quería, si eran entendibles las preguntas. ¿Eso incluye validez interna y externa? Así es. Ah, ok, perfecto. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, entonces, bueno. Sí, como que ya varios de ustedes están haciendo estos procedimientos, ¿no? O los han hecho ya en su proceso de tesis. Entonces, bueno, nada más les voy a presentar 2 índices de validez de contenido. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que todos los que no lo han hecho, pues se sientan como en esa sintonía de qué se hace cuando uno es juez experto. ¿Y por qué eso después va a estar ligado? Si es en un instrumento, va a estar ligado con el análisis factorial exploratorio y después con el análisis factorial confirmatorio. Y después eso cómo va a estar ligado si yo lo pongo en un modelo causal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el índice de validez de contenido, como ustedes leyeron en su artículo, pues fue propuesto por Lausche desde el 75. Y lo único que se le pide al juez es que identifique si el reactivo o la tarea, si es una intervención o en el manual algún apartado específico del manual, si considera que es esencial, si considera que es útil pero que no es esencial y si considera que no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, los jueces van evaluando pues estos aspectos que ustedes le van colocando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula este índice de validez? Pues su cálculo es relativamente sencillo. De hecho, se le llama razón de validez de contenido, o ustedes lo encuentran como CVR, y se calcula como el número de expertos que nos dijeron que ese contenido era esencial, menos el número de expertos en total que participaron en nuestra investigación dividido entre 2, entre n entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si se dan cuenta, de hecho todos los índices casi son muy fáciles de calcular. Este pues es también muy sencillo. La cuestión es cuando nosotros lo interpretamos. Entonces, bueno, aquí vienen, por ejemplo, 2 ejemplos de 2 ítems. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el ítem 3 yo tenía 7, de 10 expertos que evaluaron este ítem, 7 consideraron que era esencial, entonces me da una razón de 0.40. Y luego tengo el ítem 4, donde pues 9 jueces lo consideraron esencial. Y me da una razón de 0.80. Cuando nosotros obtenemos estos indicadores, lo importante es que pues nosotros también sepamos cómo se interpreta. Entonces, de hecho, la mayoría de los indicadores que vienen en el artículo que ustedes revisaron ayer, se interpretan con estas puntuaciones. Usualmente, cuando los índices de concordancia son menores a 0.60, pues se consideran inaceptables. Si están entre 0.60 y 0.70,
una concordancia deficiente, entre punto 71 y punto 80, concordancia aceptable, mayor a punto 80 y menor a punto 90, una concordancia buena, y después de punto 90, concordancia excelente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se haya entendido cómo se calcula para todos. Sí, sí, doctora. Perfecto. Gracias. Doctora, nada más una duda. Yo había ya revisado en alguna ocasión este índice de validez de contenido y tenía entendido que también esta interpretación se da con base en el número de expertos que evaluaron cada uno de los reactivos. Por ejemplo, si yo tengo más de 40 jueces que están evaluando un reactivo, se puede aceptar un IBC poquito más bajo que si solo tengo 5 o 7, como en el ejemplo que nos había comentado. Sí, muy bien. Si yo tengo más de 40 jueces expertos, pues de hecho yo podría considerar que entre punto 6 y punto 7 pues ya es mayor a punto 7 pues ya es aceptable. Que digan, entre 60 y 70 ya es aceptable. ¿Sí? De hecho, el autor tiene como una tablita en donde tú puedes ubicar, de acuerdo con el número de jueces que tuviste, cuál sería el índice aceptable. Así es. Ok, ¿en dónde está esa tablita, Jen? Pues yo tengo un artículo en donde se muestra, igual si quieren se los puedo pasar. Sí, perfecto. Claro que sí. Perdón, también vienen en el artículo. También viene en el artículo, sí. Sí, ahí viene esa tablita justamente. O bueno, no sé si tablita, pero sí especifica que dependiendo de la cantidad de jueces es la validez. Yo también tengo la tabla, pero tengo la duda porque vi que diferentes autores también daban como diferentes rangos en estos puntos como de corte, y eso la verdad es que me confundía mucho porque hay quien sí pedía más de punto 80 y todavía era muy laxo, aunque tuvieras menos de 7 expertos. Sí, de hecho, por ejemplo, ustedes van a encontrar que en algunos artículos se usa punto 6 y algunos dicen que es no solamente aceptable, sino dicen que es bastante bueno. Entonces, sí depende mucho del número de jueces, y lo otro que yo también he visto que depende es de la cantidad de aspectos que evalúan. Entonces, cuando son muchas dimensiones las que se evalúan, los jueces tienden a tener menor concordancia. ¿Sí? Y cuando los dominios, o sea, por ejemplo, el constructo tiene menos dimensiones, pues son también más estrictos. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que si ustedes presentan un índice de concordancia de 0.7, pues en digamos, cualquiera se los va a aceptar. Mientras que si es menor a ese, ustedes van a tener que justificar mucho que es por el número de jueces, que es por el número de contenidos de dominio, que es etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que ustedes tendrían que buscar justificación siempre y cuando el valor les salga menor a ese. Y además recuerden que finalmente lo que ustedes desean es ir identificando aquellas tareas, aquellos ítems, ¿no? En el caso de instrumentos, pues los ítems. En el caso de una intervención, pues las tareas. En el caso de un manual, pues los temas que son más relevantes. Por lo tanto, solamente si de verdad desean defender mucho un ítem, pues dicen, no, es que yo lo voy a aceptar aunque tenga un coeficiente bajo porque tal y tal y tal. Pero si realmente lo que ustedes quieren es quedarse con lo mejor, pues obviamente lo que van a hacer, acuérdense que estos procedimientos lo que les permite es ir mejorando sus instrumentos, ir mejorando sus procedimientos, sus intervenciones, sus manuales. Ajá.
Entonces, pues tampoco me voy a poner a defender algo que pues ya los jueces están diciendo que no hay concordancia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí he visto es que cuando de verdad los autores desean rescatar pues algún tema en una intervención o lo que sea, y tiene baja concordancia entre los jueces, pues tiene que defenderlo de diversas formas, ¿no? Doctora, buenos días. Hola. Una pregunta, buenas tardes. Dime. En el caso de los temas relativos a la tesis, al marco teórico, eso también, por así decirlo, se está jueceando, o sea, cuando tus tutores te están revisando los temas que tú propones, ellos están validando internamente la información. Y si hay participantes ajenos a tus tutores que sean de otro lado, ¿sería como una validación externa o marco teórico no tiene ese tipo de información? Más bien se refiere a los productos o el trabajo en campo, a lo que se refiere a toda esta parte. Bueno, básicamente se refiere al trabajo de campo, pero lo que sí es cierto es que, déjenme quitar este lo que sí es cierto, algo que dices bien interesante, que se hizo un estudio con tesis doctorales para ver si sus comités de tesis tenían evaluaciones donde estaban de acuerdo con el desempeño que iban siguiendo sus estudiantes. Y bueno, se observaba que aquellos comités donde había mayor concordancia, pues eran comités que tenían ciertas características, ¿no? Digamos que tenían las tesis de sus estudiantes un mejor desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, estos índices de concordancia se pueden utilizar para muchas cosas, ¿sí? Okay, Pero ciertamente sí se espera que pues se utilice en aspectos más aplicados. Y lo que sí es cierto es que procuren que los que integran sus comités sean jueces, pero que no sean los únicos jueces, ¿sí? Para que no haya un sesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Como vimos antes, en el coeficiente de razón, pues solo se pregunta si algo es esencial, es no esencial pero útil, o definitivamente no es esencial. Pero no es el único formato en el que nosotros hacemos un jueceo. Los indicadores pueden variar, existen muchísimos indicadores. Por ejemplo, aquí yo les presento uno que es muy utilizado, en el que se evalúa, por ejemplo, la coherencia. Esto es en un instrumento. Coherencia, por ejemplo, si el ítem está midiendo una variable presente en el cuadro de congruencia metodológica. Claridad, si el ítem es claro. Escala, si puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta el instrumento. Y relevancia, ¿sí? Entonces, los jueces van a valorar desde 1 si es inaceptable hasta 5 si es excelente. Y lo evalúan por cada ítem. Entonces, por ejemplo, al ítem 1, pues le evalúan la coherencia, la claridad, la escala y la relevancia. Al ítem 2, igual, etc. Y ahora sí viene el coeficiente de Hernández Nieto, del autor que estamos revisando. Y bueno, también últimamente es uno de los que más se utilizan para evaluar la concordancia de jueces expertos. Aquí está como junto, pero en el artículo ustedes lo encuentran por partes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente pues tenemos N, va a ser el número total de ítems del instrumento. SXY pues es la sumatoria de los puntajes.
VMX es el valor máximo de la escala que es utilizada por los jueces, P es la probabilidad de error y J el número de jueces asignados a cada ítem. Les voy a presentar en Excel cómo se calcularía esto, porque luego cuando tenemos la fórmula, pues nos parece un poquito más compleja de lo que realmente es. Entonces, déjenme compartir más bien. Y compartirles el Excel. Ok, aquí lo tengo. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Ahorita nos menciona, por ejemplo, los indicadores que son importantes para validar un instrumento, que son todos estos de coherencia, claridad, escala y relevancia, pero ¿habrá alguna manera como de identificar cuáles son los indicadores, por ejemplo, para validar un manual, que ya nos hablaba de qué tan útil es? Si es útil, pero no necesario y no necesario, ¿serían solamente esos o podríamos tener o buscar más información sobre eso? Sí, de hecho, a ver, déjenme ver si aquí tengo algo. Por ejemplo, ahora les voy a presentar uno de un manual. Aunque no está de hecho nada más, este es el de un manual. Si se dan cuenta, lo que se evalúan son diferentes dimensiones del manual que tienen que ver con su formato, con el diseño, con el contenido y se contabilizan el total de criterios cumplidos. Y también se le pide a los jueces que nos den observaciones adicionales. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, en el propio manual tenemos aspectos que son de una intervención, nosotros les pedimos, y por ejemplo en el manual se identifican esos, donde esas técnicas se están aplicando. ¿De acuerdo? Ahora, este formato que tengo aquí es bastante sencillo. De hecho, una de las cosas que les pediríamos a ustedes si van a continuar, digamos, como fortaleciendo pues la validez de los contenidos de sus manuales, por ejemplo, es que pues este tipo de evaluaciones las hagan con mucho mayor fortaleza, ¿no? Y no solamente diciendo si cumplen o no cumplen. Pero bueno, por ejemplo, aquí pues ya es un ejemplo de qué aspectos ustedes podrían valorar en un manual. Entonces, que tiene que ver desde con aspectos de cómo se visualiza, ¿no? En términos de formato y diseño, hasta aspectos de contenido, si contiene aspectos esenciales, ¿no? De lo que estamos tratando de enseñar. Y luego también si tienen algo que se va a aplicar, pues que si se puede identificar las técnicas que se deben de aplicar, cómo se van a aplicar, etc. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Podría compartirnos este documento? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Cuando usted menciona que debe ser mucho más riguroso, el criterio es hacerlo no dicotómico, es decir, por ejemplo, así es. Poner a hacer una escala de Likert con base al mismo indicador que ya nos platicó, o hacer otro tipo de medición, quizás a nivel de porcentaje, no lo sé. Exactamente. Y preguntar si esto tiene algún tipo de criterio o si es arbitrario o hay algo que lo sustenta, simplemente es como la percepción que nosotros o en común con nuestros tutores hagamos. Es decir, que si yo hago una ficha de estas, no pasa nada si yo la hago como yo considero. Hay algunas cosas que ya están como determinadas, pero
quisiera mostrarles, por ejemplo, que acabo de hecho de terminarlo de ser juez. Pero lo que a mí me gusta, a ver si se ve aquí, también puede ser un ejemplo para ustedes. A ver, y pongo aquí. ¿Por qué no está disponible? Ok. No sé si están viéndolo o están viendo el del artículo. A ver. Eso es lo que les digo que luego me pasa con esto del Zoom. Ok. Este es el último que evalué. De hecho, lo acabo de regresar. Y si se dan cuenta, bueno, esta persona está evaluando en muchas más características de las que yo les acabo de mostrar. Y si ustedes observan, por ejemplo, este es el ítem que quiere que evaluemos. Ella le pone valencia y dominio, pero tenemos que evaluar del 1 al 9, su pertenencia teórica, instrumental, etc. Entonces, la valoración pues se vuelve muy compleja, ¿sí? Entonces ya no solamente digo si cumple o no cumple, sino que además le tengo que asignar una calificación y también me da un espacio para observaciones. Entonces, bueno, pues si quieren también se los puedo compartir. Lo que sí tienen que tener en cuenta, y se los voy a compartir para que tomen el ejemplo, porque de hecho en el artículo que les mandé, les voy a mandar varios artículos de jueces expertos, dice que algo que ustedes tienen que ser muy cuidadosos es de no cansar a los jueces. Y la verdad es que este instrumento, a menos que se los vayan dando por partes o pues termina siendo muy, muy cansado para un juez porque son muchísimas cosas las que hay que evaluar de cada ítem y además el instrumento es larguísimo, larguísimo, larguísimo. Entonces uno termina pues muy, muy agotado. Y obviamente que eso afecta, bueno, pues eso ya se sabe, pues afecta la concordancia, ¿sí? Entonces, bueno, les estaba, entonces, de lo que vamos a hacer es justamente, imagínense que, bueno, nosotros tenemos, es como si aquí evaluáramos, por ejemplo, el ítem 1, evaluáramos su coherencia, su claridad, su escala y relevancia. Imagínense que nosotros le ponemos a todos 5, ¿de acuerdo? Pero así cada uno pues va evaluando de todo. Entonces, por ejemplo, este primer ítem, la puntuación total que tendría, imagínense, para este juez, pues serían 5, 10, 15, 20 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy al Excel, aquí tengo al ítem 1, imagínense que este es mi juez 1, y entonces vamos a calcular ese indicador. Ahora ya se los estoy compartiendo. Imagínense que aquí tengo al juez 1, juez 2, juez 3, juez 4 y juez 5. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que nos pide es que sumemos las puntuaciones que nos dan los jueces para ese ítem. Después de eso, cuando dice el valor máximo, lo que nos pide es que, si se dan cuenta, que dividamos la sumatoria total por la puntuación que podría haber obtenido total. Si se acuerdan, lo máximo que puede obtener un ítem en este instrumento de jueces es 20 puntos. El juez, digamos que los califica mejor, va a obtener 20. Una vez que tenemos la puntuación, el valor máximo, calculamos el coeficiente
donde nosotros dividimos ese valor máximo entre el número de jueces. ¿Sí? Entonces es el valor máximo entre el número de jueces. Y otro de los aspectos que nos piden calcular es la probabilidad de error. La probabilidad de error es lo que ustedes tienen en su déjenme compartírselos. Aquí. La probabilidad de error es esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que se calcula como 1 entre el número de jueces elevado a la potencia del número de jueces. Entonces, en nuestro caso, como tenemos 5 jueces, pues es lo que vamos a hacer. La probabilidad de error está calculada aquí, entonces decimos que es 1 entre el número de jueces elevado a la quinta potencia porque tenemos 5 jueces. Y ese es el valor, ¿de acuerdo? Y luego ya el valor total para este indicador de acuerdo entre jueces se calcula como la resta del valor del coeficiente CBC menos la probabilidad de error, ¿sí? Y este número se interpreta muy cercano a la otra interpretación que hemos dado del coeficiente de razón, del Lausch, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que este ítem pues tiene un buen indicador, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna duda de cómo se calcula este indicador. Nada más me repite el PI, por favor, ¿cómo se saca? El PI es la probabilidad de error, ¿sí? Ajá, sí. ¿Cómo se multiplica? La fórmula, ¿cómo se interpreta? Ok, la probabilidad de error es 1 entre el número de jueces. Y ese valor, esa división, la elevas a la potencia, en este caso quinta, porque tiene 5 jueces. Ah, ok. Entonces, si tengo 6 jueces, es 1 entre 6 por 6. Exacto. Bueno, por potencia de 6. Ajá. Elevado a la sexta. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Bueno, entonces, esos son más o menos los indicadores. Quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio para que se conozcan y les voy a mandar ahora al WhatsApp un pequeño archivo. Lo único que quiero es que hagamos el cálculo del grado de acuerdo y ustedes vean cómo con el grado de acuerdo vamos a elegir en este caso pues los mejores ítems en un test. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme nada más. Si tienen ahí su... Entonces les voy a pedir que sean jueces de este instrumento de trastorno por déficit de atención que les mandé al WhatsApp. Ahorita les voy a dar como un poquito las instrucciones. Mientras vayan bajándolo. Listo, doctora. Ok. Les voy a mandar también un Excel. Es para que nos desentumamos un poquito. Entonces, a ver, déjenme.
Ok, voy a compartir con ustedes un pequeño formato de una evaluación de jueces expertos para evaluar 18 reactivos que tratan, que son del test de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que está basado en el DSM-4. Es un poco antiguo, pero de hecho estos ítems forman parte de uno de los tests que se utiliza muchísimo para el TDAH. Y lo que pretende evaluar pues son, bueno, les digo, por ejemplo, empieza por decir evaluación por jueces expertos, estimado terapeuta. Este cuestionario está compuesto de 18 reactivos que evalúan el trastorno por déficit de atención. Entonces dice, cada reactivo se refiere a una situación que está relacionada con el trastorno a partir de la definición del DSM-4. Se presenta en un inicio la matriz de contenido y a los jueces se le piden dos cosas. Una, que en el paréntesis, es decir, en la parte de abajo ustedes van a ver que vienen los ítems y se les pide que coloquen la dimensión que ustedes consideran que evalúan. ¿De acuerdo? Entonces van a poner 1 si es atención, 2 si es hiperactividad y 3 si es impulsividad. En la segunda parte se les pide que valoren globalmente del 0 al 10 la redacción del ítem y si consideran que es válido para medir el comportamiento que está pretendiendo medir. Después de eso viene la matriz de contenido y les dice, pues, según los criterios del DSM-4, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de tipo combinado, con predominio con déficit de atención y con predominio hiperactivo impulsivo. Pero lo que es importante es las dimensiones. Esta sería la definición de la dimensión o del dominio, y estos serían un poco como, digamos, la definición operacional de ese constructo aplicado a niños, al déficit de atención. Entonces, bueno, dice, la atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo. Por ejemplo, terminar una tarea de manera adecuada, prestar atención a los detalles, ser cuidadoso con los objetos personales, ser capaz de seguir instrucciones, terminar las actividades a pesar de que estén presentes estímulos ambientales irrelevantes. Después, el comportamiento hiperactivo. Eso es de atención. El comportamiento hiperactivo se refiere a un estado de mucha actividad motora, especialmente en las extremidades, que impiden al niño estar sentado aún en situaciones en las que es indispensable que permanezca sentado. Los comportamientos característicos pueden ser de movimiento constante, correr, saltar excesivamente, aún en situaciones en las que es inapropiado. Existen dificultades para participar en juegos o en actividades silenciosas. Y después la impulsividad, que dice es la tendencia a actuar con poca planificación, incapacidad para utilizar la información disponible, incapacidad para posponer una recompensa inmediata, pero pequeña en pro de una recompensa mayor, aunque más tardía, y un déficit en suprimir una respuesta motora prepotente. Entonces, bueno, de este apartado lo único que quiero que hagamos el ejercicio es que ustedes valoren con 1 si creen que el ítem está evaluando atención, con 2 si creen que está evaluando hiperactividad, y con 3 si creen que está evaluando impulsividad. Entonces, vayan leyendo los ítems y vayan, por favor, calificando la dimensión.
¿Listos? Listo. Ok, me van diciendo, poniendo una manita en los que ya estén. Listo. Vale. Listo también. Listo. Listo también. Sí, doctora, listo. Listo. Vale. A ver, pónganme la manita otra También. vez, todos, para que yo vea nada más quiénes faltan. Yo no sé cómo es la manita, pero yo ya. Voy a poner la manita verdadera. Ok. Ah, ya vi. Dale. ¿Cómo se puso la manita? Le das a donde están los participantes y en la parte de abajo dice raise hand, yes, no, go slower, go faster, more. Yo la puse como reacción. Así. Muy bien. Perfecto. No sé si están viendo ahora A usted, doctor. a mí. Ok. El documento. Ajá. Yo sí lo veo. ¿Sí? Ah, es que a mí me sale la doctora. Bueno, ahora Mariana. No, A yo lo creo que le mejor no. picaste. Ajá. Sí, porque yo sí veo el documento. Sí, el también. documento. Ok. Muy bien. Ahora sí espero que lo estén viendo. Lo que les voy a mostrar es las dimensiones según los constructores de los que adaptaron este test. ¿De acuerdo? Entonces, les pido que las copien al lado de lo que ustedes respondieron. Tenemos que teclearlo, ¿verdad? Sí, en el mismo documento que están usando, donde contestaron ahora, solo vayan copiando esto. Por A un ejemplo, ladito. a un ladito. El ítem Ok. 1 es el 3, el ítem 2 el 1. Changos, yo no sé cómo hacer para poder salir a Word y al mismo tiempo estar viendo. Haz las medianitas, las ventanas. Sí, ya. No, es que esta parte sigue haciéndose grandota. Bueno, ok. Yo ya me quedé hasta el 16. 3, 1, 1, 2, 2, 2. Ah, no, 2, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2. 1, 1, 2, 3 y 3. Ah, faltan los últimos de abajo, ¿verdad, doctora? El 18. Exacto. 3 y 3. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer pequeños grupos de jueces. Somos 18, 5. Voy a hacer 5. Y con el archivo de Excel, aunque quiero que usen otro para que usen 2 criterios. A ver, permítanme un momento.
bajen este que les pongo. Y los voy a poner en... Déjenme ver. Ok, los voy a poner en pequeños equipos. Se supone que vamos a hacer como pequeños grupos de jueces expertos y lo que quiero es que con sus datos ustedes llenen la matriz de Excel para ver la congruencia que hay entre ustedes y el objetivo básico es que ustedes me seleccionen los 3 mejores ítems de cada una de las 3 dimensiones que hay. Teniendo en cuenta primero el porcentaje de acuerdo que hay entre ustedes como jueces y segundo, teniendo en cuenta la calificación. La calificación es algo que yo añadí ahora en el archivo de Excel. Hagan como si ustedes le hubieran puesto esa calificación, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la Perdón, tarea? no sé si me perdí o no me quedó claro. ¿En dimensión vamos a poner nuestros resultados? Sí, déjenme compartirles el Excel. Ya. Ok, aquí tenemos el Excel, ¿verdad? Que vamos a llenar. Entonces, en dimensión vamos a poner las dimensiones que son del instrumento, las que les acabo de dar ahora, que son las dimensiones de los constructores del test. Luego, en juez, lo que van a poner es si ustedes están de acuerdo con esa dimensión. Supongamos que la dimensión era 3 y cuando yo leí el ítem a mí me pareció que era la 1, entonces yo voy a poner que estoy en desacuerdo con la dimensión. Pero si yo puse también que era la 3, pues voy a poner de acuerdo. Entonces, mis calificaciones van a ser solo ceros y unos. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, 0 representando de que no estabas de acuerdo y 1 que sí. Así es. Si yo pongo 0, quiere decir que yo no estoy de acuerdo con la dimensión que aquí tiene según los que construyeron el test. A mí me pareció como juez que evaluaba otra cosa. Y lo mismo hace el juez 2. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí pues se pone Laura, Flor, Aime, etcétera. Cada uno de los jueces, ¿sí? Entonces, después me calculan el porcentaje de acuerdo y también tienen que calcular el promedio de calificaciones. Una vez que hagan eso, necesito que los ordenen y me digan cuáles son los mejores 3 ítems de cada dimensión. ¿Sí queda claro eso? ¿Y eso lo haríamos en este momento, doctora? ¿Es una actividad? Sí, en 10 minutos. Ok, ¿y cómo nos organizaríamos de grupos? Me queda esa duda. O sea, ¿nos salimos a otra plataforma? ¿O? Aquí mismo ahora les va a aparecer algo que dice que se aceptan irse a una pequeña sesión. Ahora mismo. Ok, entonces están ya entrando. Flor, no has entrado. Solo me falta Jennifer. Ay, lo siento, es que me desconecté y me volví a conectar. Lo siento, me perdí como de 2 minutos, yo creo. Ok, te mando a otra sesión. Ok, gracias. Lista. Sigues ahí. Aquí estoy todavía. Tiene que aparecerte algo ahí donde dice que si aceptas. No. No, no me parece. Ok, sí, ya. En breakout room, ¿verdad? Ya. Sí.
concordancia. En el ¿En primero. el 1? En el 1 no. Tampoco yo, ni Omar, ¿verdad? No. Ok. ¿Quién más? Hola, ¿quién está haciendo los cálculos? Que nos pueda compartir su pantalla. Ay, estamos comentando nada más, doctora. ¿Habría que hacer este vaciado en algún...? En el Excel que les mandé al WhatsApp, utilicen el segundo que les mandé y ahí van a ir vaciando los datos. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a compartir, les voy más o menos a compartir mi pantalla para que vean cómo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El segundo, doctora. Sí, el segundo que les mandé. Ah, ya, es que tenía el primero. ¿Ya lo tiene? Se está abriendo. Eso, muy bien. Eso. Entonces ponemos primero a Elena y que nos vaya diciendo 0, 1, 1, 0, así. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Quién tiene por ahí? ¿Usted lo va a captar, doctora? No, lo está capturando no sé quién de ustedes. Yo no. Esto que está en la pantalla lo están haciendo ustedes. Ok. O tendríamos que estarlo haciendo, pues a eso se refiere. Sí. María Elena, nada más que, ¿sabes qué, María Elena? Solo hazlo primero por juez, porque si vas por ítem, es muy difícil. Entonces, primero todos los tuyos, luego todos los de Flor. Ok. Bien. ¿Ustedes saben qué está haciendo Elena? No. No te escuchamos, Elena. Ya. Perdón, no sé qué estaba haciendo. Ahí voy ya, ¿eh? Okay. Sí, tienen toda la razón. Ahí voy. Ya estoy poniendo si concuerdo o no concuerdo. El 6, 6, 6. Sí, en el 7 no. En el 8 sí. En el 9 sí. En el 11 sí. En el resto sí. Ok. Así quedó el mío. Bien. Ok, si quieres pon primero las dimensiones que son las del instrumento. ¿Alguien se las dicta? Creo que ya son. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿seguimos con las de Flor? Exacto. Sí. El 1 es Sí. Ajá. Es el meme de que hace como 20,000. Es verdad. Hola, doctora. Hola. ¿Cómo van? Pues estamos terminando con lo de los jueces, que tuvimos unos problemas algunos para pasar. Ya, bueno, nada más nos falta una cosita. Pero estoy viendo que pensé que el archivo de Excel iba a tener la fórmula y no la tiene. No, la fórmula no la tiene. No, pero ya veo que ya estamos ahí. ¿Sí es correcto así como está? Nada más que en las calificaciones las borraron, ¿verdad? ¿O usaron el primer archivo? ¿Calificaciones? Ajá, ahí donde dice calificación de juez 1 deberían de tener datos. Nada más pusimos el 0 y 1. Ah, ya entendí.
No, venía sin datos, doctora. No, no los hemos puesto. A ver, esperen. Los de nosotros directos, ¿no? No, no, no. No, los que ya estaban. Los que ya estaban. Es que les mandé 2 archivos. En uno ya tiene la calificación. A Y ver, Ajá. deje bajar la que usted mandó después. Ah, ya vi, cierto. Entonces nada más copias ¿Copió? Ajá. Las calificaciones. Sí. Dimensión hasta el juez 3 que llevamos. Copiar. Y dimensión. ¿Cómo era la fórmula para el porcentaje de acuerdo, doctora? Habilitar edición. Y pegar. Entonces, mire, déjeme dejar de compartir el anterior. Ajá. Para compartir ahora el nuevo. Ok. Que sería este. Recuerden cómo se saca como un porcentaje normal, Maggie. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Entonces sería el número de jueces que están de acuerdo y por lo tanto pues nada más sería sumar. Vamos a sumar cuántos unos y eso lo dividimos entre el número de jueces y lo multiplicamos por 100 para que quede en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si ustedes son 4 jueces, pues si todos pusieron 1, pues sería 4 entre 4 a 1 por 100, pues nos daría 100%. Ese sería nuestra calificación. Eso sería su porcentaje de acuerdo o de concordancia. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí faltaría insertar una columna para el cuarto juez, ¿verdad? Así es. Ustedes son 4, ¿no? Sí. Sí, hay que... Eso nos falta. Y la fórmula sería entonces más... Sería la suma. La suma. Igual. Bueno, suma. Y ponle primero igual. Okay. Igual. Y ahora sí suma. Suma. Ajá. De lo que sea. Desde el juez 1 hasta el juez 4. Eso, cerramos paréntesis. Dividimos entre el número de jueces, que son 4. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por 100, pero primero lo tenemos que poner entre paréntesis. Es decir, ahí cierra un paréntesis y ábrelo al inicio. Y lo multiplicas por 100. No te va a entender el Excel ese. Ponle un asterisco. 100. ¿Sí? Sí. Pero faltaría un dato, ¿no? Sí, falta ahí un juez. El paréntesis estaba mal, pues. ¿Sí? Es suma. ¿Por qué? Está bien. Ah, no, sí está bien. Digamos que Talía haya puesto 1. Lo voy a poner. Te los dicto. ¿Ya? Ok, dámelos. 1. Ajá. 6. Ok, los voy a ir marcando, ¿sale? El 3, el 6. Ok, ¿ya están en el proceso final? Sí. Sí estamos eligiendo. Ok, ¿les puedo sugerir algo? Sí. Como ya tienen el porcentaje de acuerdo y ya tienen el promedio de calificación, ahora solamente tendríamos que ordenar nuestros datos. Entonces les voy a pedir si pueden usar una herramienta que seguramente ya la conocen, que es ordenar. Entonces, usen esa herramienta que tienen ahí donde dice ordenar. Si te vas a ordenar y filtrar. Sí, ya. Laura, ajá. Ok. Sí, ya. Pero le das en el de personalizado. Y, a ver, es que no lo veo. Ahí. Dale personalizado. Entonces los vamos a ordenar primero por la columna de dimensión, que es la B. Ajá. Y ahí lo ordenamos de menor a mayor. Después agrega un nivel. Así está bien. De menor a mayor. No, al revés. De menor. ¿Al revés? Ajá.
Después agrega un nivel que sea el de porcentaje de acuerdos, que es la columna F. Nada más que ahí los vas a ordenar de mayor a menor. Y lo mismo haces con el promedio de calificaciones. No, porque donde dice porcentaje de acuerdos, ¿cuánto acuerdo tuvimos entre nosotros? Ah, ya. Por ejemplo, en la primera, pues tuvimos un... ¿dónde está? ¿Dónde está? Todo le pusimos Vale, 0, si no me Anaí, equivoco. ¿solo son 2? Hola. Hola, ¿solo son ustedes Dicen, 2? se salió Mariana, no sé por qué no la podemos meter. A ver, déjenme verla. Ay, sí, Mariana. Déjenme ver en qué sí se salió. Teníamos una duda, doctora, a ver si nos ayuda. Dime. En donde dice, bueno, donde vienen las columnas ítem que corresponde a cada pregunta. Luego dice dimensión. La dimensión es la que usted nos arrojó como lo que se había calificado como la referencia, o es nuestra dimensión. No, a ver, vuélveme a decir porque estaba yo atendiendo que se salió Mariana. En la columna dimensión de la hoja Excel, Sí. ahí colocamos la dimensión que usted nos dio como marco de referencia. Así es, Y Iván. luego las 3 siguientes de jueces es cada una de las dimensiones que nosotros colocamos, ¿verdad? Ajá, nada más que en vez de colocar cada una de las dimensiones que ustedes colocaron, lo que van a poner es 1 si estuvieron de acuerdo con la dimensión. Mira, te voy a compartir tantito mi pantalla para El 0,1. mostrarte. Exactamente. Ok. Creo que va a ser un poquito más sencillo, déjame ver. Sí, porque nosotros habíamos puesto donde decía cal juez, la coincidencia o la diferencia. No, aquí la tenemos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si aquí tenemos a Anaí y Iván. ¿De acuerdo? Si la dimensión es 3 y tú, por ejemplo, Anaí puso que también era la 3, entonces va a poner que está de acuerdo, que es un 1. Ajá, ¿Sí? así es. Sí, sí, Y sí. por ejemplo, tú, si también estuviste de acuerdo, pues le pones un 1, si no le vas a poner un 0. De forma tal que solamente tienen unos y ceros. Ahora, esto que está de calificación no lo borren. Se los puse porque como si ustedes hubieran calificado para que usen 2 elementos para elegir los mejores ítems. Entonces déjeme lo recupero porque De acuerdo. ya lo había borrado, entonces voy a renombrar esto. ¿Listas? Listas, según nosotros. Muy bien, entonces ustedes presentan, ¿vale? Pero enseñan el procedimiento porque la mayoría no está sabiendo elegir. Pues nosotros aplicamos regla de 3. No sé si sí. ¿Cómo de regla de 3? O sea, la suma de las calificaciones entre el número de jueces. Ajá. Pero creo que no era así entonces. ¿Por qué no aplicamos la otra? ¿Cuál otra? La de el total de acuerdos. Es que aquí pasar una fórmula de el total de acuerdos entre el total de desacuerdos por 100. Es que es exactamente lo mismo. Si te das cuenta, la fórmula que aplicó, por ejemplo, la tesis de Rocío, era el número de jueces que estuvieron de acuerdo, dividido entre el número de jueces total, porque es total de acuerdos más desacuerdos, pues son todos los jueces. Sí. Pues es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Multiplicado por 100, nada más para pasarlo a porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ustedes presentan, voy a sacar ya a todos de las salas. ¿Qué pasó, Viri?
Y Reina, No, ¿se salieron? ya regresamos. Ya están aquí otra vez. Pensé que nos teníamos que salir nosotras. Ok, muy bien. Se supone que en 28 segundos se cierra. Es que quería ver cómo funcionaba esto. Está padre. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, aprendimos algo nuevo. Bueno, más. Sí, yo también. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos todos aquí de nuevo. Les voy a pedir que los equipos terminaron, el equipo Flor, Jennifer. Nosotros sí. Nosotros no. Ok. Aime, Margarita, ¿sí? Sí, Perfecto. terminamos. Denise, Laura y Reina, ¿sí terminaron? Sí. Iván, Mariana y Anaí se quedaron solo ellos dos porque Mariana se le fue el internet, entonces pues no pudieron terminar porque necesitamos al menos 3 jueces. Pero les Sí, voy pero a sí pedir. terminamos. Sí, pero sí terminamos, doctora. Sí Muy terminamos. bien. Y Viri, ¿qué pasó contigo? ¿Te quedaste solita en una sesión? No te escuchas, Viri. Ya vi, perdón. Sí alcanzamos a hacer el trabajo, pero pues ya yo lo presento. Sí lo pudimos hacer. Sí, muy bien. Bueno, entonces, pues si ¿quieres presentar tú primero? Vale. Entonces, si nos puedes compartir tu pantalla, para que nos puedas compartir la pantalla, voy a tener que darte, Con permiso. sí. Entonces te voy a hacer anfitrión. Listo. Ok, gracias. Es este documento. Ok, bueno, esta es como nosotros lo hicimos, es cada uno de los ítems, la dimensión que los autores proponen y el grado de acuerdo que cada una de nosotras, la juez número 1 era Grecia, la número 2 era Mariana y la número 3 era yo. Bueno, no me acuerdo de ellas dos, pero yo era la número 3. Y después sumamos el acuerdo que teníamos con relación a la dimensión que había propuesto por los jueces, y si solo uno estaba de acuerdo, pues se contaba como el 33% de acuerdo, ¿no? Esto A ver, hicimos con cada uno de los valores. si te pones ahí en el porcentaje de acuerdo para que veamos cómo lo calcularon. Ah, pues solo puse 1.33, 2.66, lo hice como manual. Ah, lo hicieron manual, ok. De hecho, aquí iba a poner 99, pero acordamos que, pues, dado que éramos la totalidad de compañeras, sería el 100%. Entendimos que las calificaciones así las manteníamos, no les hacíamos ninguna modificación, entonces lo único que hicimos fue promediar dichas calificaciones con base en esta calificación y además con el acuerdo al que llegamos mis compañeras y yo, decidimos que para la dimensión 3 los ítems que mejor estarían evaluando esa dimensión serían el 18. Espera, no puedo. ¿Perdón? No, alguien le tiene su micrófono abierto y le preguntaron algo en casa. Ah, ok. Para la dimensión número 3 serían los ítems 18, 16 y 15. Para la número 2, bueno, dado que tienen el 100% y la más alta calificación en promedio, para la dimensión número 2 sería el 14, 11 y 8 por las mismas razones. Y para la dimensión número 1 consideramos que serían los ítems 9, 6 y 3. Muy bien, ok. Entonces, quisiera ahí decir que te creo, porque básicamente como pues no hicieron de manera automatizada los cálculos, los fueron haciendo manuales,
La situación ahí es que pueden haber errores. Entonces, es importante, no sé qué tanto manejen el Excel, pero el Excel es una buena puerta, digamos, a todo lo que tiene que ver con instrumentación. Entonces, procuren, siempre que tienen datos, aunque hagan investigación cualitativa, también les ayuda mucho a organizar. Perdón, doctora, que si puede aceptar a Grecia, por favor, porque no ha podido entrar. Gracias. ¿Y dónde está? Upa. Es que ahora yo no soy la anfitriona. Yo tengo... sí. Tú, Viri, tienes que aceptarla, por favor. No, pues mejor no hay que aceptarlas. Mejor no. Viri. Hola. Hola. Hola, Perdón, se me fue el internet. Hola. Dejaste ahí solos a tu equipo, bueno. Sí, lo siento, Viri y Mariana. Ok, entonces voy a pedirles que cuando hagan sus análisis traten de hacer lo más posible un uso de habilidades que tengan que ver para que no hagan las cosas manualmente. ¿De acuerdo? Aunque sea poquitos datos, y si ustedes se dan cuenta aquí son pocos datos y podríamos más o menos ver los resultados. Con el equipo de Laura hicimos un procedimiento que les pedí, que me gustaría que nos mostrara, para que vean cómo el Excel te permite rápidamente calcular porcentajes, calcular promedio, ordenar los datos y por lo tanto elegir, además de manera más fiable. Acuérdense que justo tenemos que ver con aspectos de fiabilidad o de confiabilidad, pues los mejores ítems. Entonces, nos presenta Laura y con eso me gustaría que termináramos. Porque yo creo que ya tienen que ir a hacer la comida. Es cierto, yo tengo que ya se me están quemando los frijoles. Doctora, hablando de eso, solamente para... ¿Me escucho? Sí. Sí. Solamente, ¿le parece bien si agendamos 2 horas para la siguiente sesión o lo agendamos? Es que tenemos 1 hora. Entonces, Sí, es que podemos yo creo agendar que 2 horas. Pues depende mucho de ustedes, pero yo digo que sí porque es muy poquito. Pues no sé qué digan los compañeros, pero la sugerencia sería esa, que agendáramos 2 horas para no estarnos apurando tanto. No me alcanzo a ver. Sí, por mí Viri, está ¿puedes bien. dejar de compartir tu pantalla para compartir la mía, por ¿Le favor? puedes dar ahora a Laura para que sea anfitrión? De hecho, yo desde ayer contemplé 2 horas. Así como en mi agenda, pero porque sé que siempre hay preguntas al final y dudas y cosas así que prolongan la sesión, entonces creo que además tenemos tiempo suficiente entre esta clase y la próxima como para dejar esas 2 horas asignadas, a menos que haya alguien que se le complique por otras razones, ¿no? Yo podría estar de acuerdo también, incluso si fuera posible de esas 2 horas recorrer 10, 15 minutos, porque hemos estado con las sesiones llenas anteriores a esta, y a lo mejor programar 2 horas, pero darnos 10 o 15 minutos antes de la sesión, como para despejarnos un poquito, despegarnos de la computadora. Ay, sí, porque yo tengo clases justo antes de terminar con ustedes. Oh, Entonces, perfecto. sí, un poquito, a veces me tengo que levantar corriendo al baño y Sí, igual nosotros. retocar el maquillaje. Claro. Ok. Muy Entonces bien. iniciaríamos a las 12:15, 12:20 o a qué hora Sí, por iniciaríamos. favor, les pediría 12:15. Ok. ¿Ah? Muy bien. Perfecto. Ok. Gracias. Entonces, les comparto mi pantalla. Doctora, ¿me habilita? Creo que yo ya no soy ahora. Es Viri. ¿Va a ser Viri? Ah, ok. Tienes Viri, ¿me que ponerla habilitas? de anfitrión. ¿Me dicen cómo?
¿Cómo es, doctora, que se habilita? Tienes que irte a donde está la persona y le das clic derecho y lo conviertes en host. Del lado donde están participantes. Están los puntitos. Participantes, más bien, ¿no? Ajá, en participantes. Ok. Y... Clic derecho al participante, a Laura. Creo que ya. A ver. Sí, Laura es el host. Sí, ya. Ok. Les comparto. Ok, ahí ya la pueden ver. Sí. Ok. Bueno, aquí están desordenados los datos, como pueden ver en esta parte, en la columna A. Bueno, lo que hicimos nosotros fue en esta parte del porcentaje de acuerdo, a sacar el porcentaje de la sumatoria de los 3 jueces, entre los 3 que son por el 100 para que nos sacara un porcentaje. Y para el promedio, lo único que hicimos fue dividir las calificaciones de los 3 jueces. De 3. Ajá, con la fórmula de Excel, igual promedio, y seleccionamos Lau, los datos. ¿podrías para ayudarnos a visualizar, poner todos los ítems de la dimensión 1 en un color amarillito, todos los de la 2 en un verde y así, para que veamos? Sí, claro. Ok, estos son los ítems de la dimensión 1. En dimensión 2. Y aquí están. Falta uno. Ya. Los de la dimensión 3. Entonces ya teníamos nosotros el porcentaje de acuerdo, el promedio de calificaciones. Lo que hicimos fueron filtrar los datos, seleccionar todas las columnas y acá en ordenar y filtrar nos fuimos a orden personalizado y aquí fuimos agregando por los niveles. Primero la columna B, que era la dimensión, y de menor a mayor. Recuerden las dimensiones, dimensión 1, 2 y 3, que es hiperactividad y atención y eso. Después, por columna, el porcentaje de acuerdos de mayor a menor, y finalmente la columna J, que es el promedio de calificaciones igual de mayor a menor. Cuando damos nosotros a aceptar, nos ordena todos los datos. Aquí está ya por dimensión, por el porcentaje de acuerdos y por el promedio de calificación. De acuerdísimo. Entonces ahí nos ayuda mucho, porque si yo les digo, nuestro test va a ser solamente de 12 ítems, por lo tanto tienen que elegir los 3 mejores de cada dimensión. 4, ¿no? Como 4, los 4 mejores. Entonces, pues ya sabríamos que es el 3, el 9, el 2 y el 12. Si se dan cuenta, el 12 y el 3, los dos tienen el mismo porcentaje de acuerdo entre sus jueces, que realmente es bajo. Pero uno de ellos tiene mejor calificación de los jueces, entonces ese voy a elegir. ¿De acuerdo? Aunque lo dudaría mucho, pero bueno. Nada más un juez identificó. Pero bueno, en principio sería más o menos la lógica que seguiríamos para la elección. Si se dan cuenta, aquí estamos tomando 2 criterios. Uno que es el que vimos en la tesis de Rocío, que es simplemente el porcentaje de acuerdo entre jueces, ¿sí? Pero además estamos añadiendo otro que es una valoración global de los jueces en cuanto a redacción y validez. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos cómo se aplican pues indicadores pues muy sencillos. Hemos visto 3, que es porcentaje de acuerdos, la razón de validez y la de Nieto, que también es una razón. ¿De acuerdo? Y más o menos cómo se interpreta. Sí, como ustedes mismas mencionaron, tengan, digamos, en mente
que va a depender siempre pues del número de jueces que participen en su procedimiento y del número de dominios que estén evaluando. Muy bien. Pero sobre todo que pues estos procedimientos les van a permitir elegir pues los mejores ítems, las mejores tareas para una intervención o para un manual, pues elegir también aquellas partes que sean más, que sean esenciales para el manual. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos. Hoy sí, al ratito espero mandarles una pequeña tareita, ¿de acuerdo? Para que me hagan favor de hacerla. Muy sencillo. Vale. En el grupo de WhatsApp compartí este archivo por si alguien quiere revisarlo para cómo se ordenan los datos. ¿El de Excel? Sí, lo compartí yo ahorita para tenerlo. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Que descansen. Mañana. Hasta mañana. Bye. Bonita tarde. Bye, bye.